La ignorancia sobre Dios, ignorar tanto sus caminos como la comunión con Él, es la causa principal de la debilidad de la iglesia en la actualidad. Esta es una cita de J.I. Packer en su libro El conocimiento de Dios Santo. Y permítame continuar con la cita. Él dice lo siguiente: la forma de tratar a Dios en la era moderna es ponerlo a la distancia o negar por completo su existencia. La ironía es que muchos cristianos de hoy, preocupados por mantener una práctica religiosa en un mundo irreligioso, han permitido que ese Dios sea un Dios remoto. La iglesia, dice Packer, que ve a Dios desde el lado equivocado del telescopio, reduciéndolo a proporciones diminutas, no puede más que aspirar a ser un cristiano diminuto. La iglesia que pone del lado equivocado del telescopio, reduciendo a proporciones diminutas, no puede esperar más que a ser un cristiano diminuto. Y termino la cita. Y es que hoy en día nuestro problema muchas veces es el concepto que tenemos acerca de Dios. Hemos reducido el cristianismo a simples prácticas religiosas y buscamos mantener esas prácticas religiosas. Leemos un buen libro, escribimos algún artículo, asistimos a alguna conferencia, mantenemos una estrategia de evangelismo, usamos predicaciones que puedan ser relevantes para la comunidad y atraer a personas. Nuestros modelos de discipulado pudieran estar centrados en lo que la persona consume. Intentamos ser contextualizados al tiempo en el que vivimos. Y lamentablemente, aunque nada de esto está equivocado completamente, pero lamentablemente muchas veces ese es nuestro enfoque principal. Y Dios deja de estar en el centro de nuestras reuniones. Nos convertimos en profesionales religiosos. Mantenemos una estructura porque queremos que todo funcione como una maquinaria o como una empresa. Pero sabes, permanecemos como cristianos diminutos porque hemos cambiado el enfoque y hemos puesto a Dios como algo diminuto y no como el centro y como el que abarca absolutamente todo. Queremos temas prácticos. Queremos que nos digan 3 pasos para ser un buen cristiano, 4 pasos para ser un buen padre. Y nos hemos olvidado que el cristianismo práctico muchas veces ha quitado a Cristo de ese cristianismo. Y queremos a un Dios que se acomode a nosotros. El capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Éxodo nos presenta un escenario donde los israelitas se han multiplicado de una forma única, pero estos israelitas que se han multiplicado, ustedes recordarán que fueron esclavizados inmediatamente. Estos capítulos apenas mencionan el nombre de Dios. Y esto es interesante, porque estos que se estaban multiplicando estaban tan contentos en Egipto que no estaban reconociendo de dónde venía la bendición para ser tan prósperos en la tierra de Egipto. Pero a partir del capítulo 3, tú y yo vamos a encontrar constantes referencias de Dios, porque ahora es Dios el importante de toda la historia. Y es interesante que en estos 2 capítulos se narra estos eventos que mencioné y hay un espacio de tiempo muy largo.
Pero en el capítulo, del capítulo 3 en adelante va a haber un espacio de tiempo muy corto, aproximadamente 1 año y medio. Y en ese 1 año y medio la referencia es constantemente a Dios en el centro de la historia. Israel pudo haberse olvidado por cientos de años de su Dios, pero Dios jamás se olvidó de Israel. Aunque ellos se enfocaron en las cosas importantes de su comunidad y de estar en Egipto, jamás Dios se olvidó de ellos. Y esto es de suma importancia. Esto es de suma importancia. Porque es allí cuando nosotros vemos que cuando Dios va a comenzar a mostrarnos qué es lo que pasa con el pueblo de Israel y cómo es rescatado, antes de decirnos cómo es rescatado, nos va a narrar qué es lo que ellos necesitan. Y ellos necesitan recibir la revelación de Dios. Y en el capítulo 3 precisamente nosotros encontramos la revelación de Dios para con Moisés, y después lo veremos con el pueblo judío. Antes de ser rescatados, ellos necesitan recibir la revelación. Y esta revelación comienza aquí. Moisés, antes de ser enviado, necesitaba conocer al Dios verdadero. Porque no conocía al Dios verdadero. El pueblo tenía que conocer también a su verdadero libertador. El pueblo tenía que entender que no era Moisés el libertador, sino que había alguien que estaba enviando a Moisés para liberarles de esa esclavitud. Y Dios se revela a Moisés y le dice quién es él, para que tanto Moisés como el pueblo entendieran que la libertad vendría del Señor. Y sabe, es tan importante porque Moisés necesitaba tener ese encuentro personal para saber quién era el que sostenía esa comisión que estaba recibiendo Moisés. Podría haberse ido Moisés y podría haber tenido ese entusiasmo como lo tuvo en el capítulo 2, intentando libertar al pueblo de Israel. Pero él necesitaba conocer realmente quién era el Dios que le enviaba. En la actualidad, a las personas nos gusta definir a Dios por lo que nosotros creemos que es Dios. Hacemos a un Dios a nuestra imagen y se convierte en un Dios superficial. Pero déjame decirte que lo que tú y yo o cualquier persona piense sobre Dios no cambia lo que Él es en realidad. Él es Dios, Él es Dios. Y quien define quién es Dios no es lo que tú crees que es Dios o lo que yo puedo creer que es Dios. Él es Dios. Y precisamente por eso se revela a Moisés y le dice, no importa qué concepto tú tengas de Dios, lo que tú necesitas es escuchar quién soy yo, y quien te lo va a decir no es una persona ajena, sino Dios mismo. Yo soy el que soy, Moisés. Dios no es un concepto. Dios no es un concepto que podemos moldear como tú y yo queramos. No. Dios es una realidad y es una realidad absoluta. No es cambiante, no es actualizable, no le haces updates de vez en cuando porque se encontró un desperfecto. No, Él es una realidad absoluta. Así que este pasaje, Dios dice de sí mismo, versículo 14, yo soy el que soy. Dios se define a sí mismo. Es Dios quien determina y proclama quién y cómo es Él. No es tu buena imaginación o tu piadosa imaginación. No, mi querido creyente. Cuando somos confrontados con el Dios verdadero, cuando quitamos nuestros prejuicios
y vamos al Dios verdadero, no queda más que imaginar y sentir un temor aterrorizante, pero a la vez esa compasión y misericordia. El Dios eterno, y quisiera que pensaras por un momento, el Dios eterno que Moisés había descrito en el capítulo 1 de Génesis. Ahora Moisés está escribiendo cómo fue el encuentro con él. Y Moisés está diciendo, me avergüenzo. Pero cuando yo me encontré con el Dios eterno que se descendió conmigo, que se hizo visible en una zarza, fue una impresión que me aterrorizó. Pero después de mostrarnos el terror que tuvo, nos va a mostrar su amor paciente para con Moisés. Porque Moisés sigue dudando a pesar de ver esa zarza ardiendo y a pesar de sentir el terror emocional. Moisés no solamente se queda allí, sino que nos dice que él tiene un diálogo con el Dios eterno. Y ese diálogo está bañado de compasión, porque si yo fuera Dios, en el momento que él me cuestiona, debía haber sido consumido. Pero Moisés recibe esa compasión. Así que este gran yo soy, que está por encima de todo y se revela a un hombre, es el gran yo soy que llama a un hombre. Y veamos el contexto. Capítulo 3, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Moisés aquí nos muestra dónde está. Apacentando ovejas. Y es interesante porque la forma en que concluye el capítulo 2 nos muestra que Moisés sí se fue de Egipto a Madián y allí se encuentra con su esposa y su suegro y comienza a servir. Pero es interesante porque es contrastante con lo que nosotros habíamos visto de Moisés en sus primeros momentos de estas escenas. Moisés parecía ser ese hombre fuerte, valeroso, dispuesto a hacer lo que fuera para liberar al pueblo. Pero aquí encontramos a Moisés apacentando. Eso nos dice que lo que Moisés hizo durante 40 años fue apacentar. Es muy interesante observar esta narración, porque en tan solo 4 versículos nos narran 40 años de la vida de Moisés. 4 versículos para decirnos lo que pasó 40 años. Y específicamente el verso 1 del capítulo 3 nos dice cuál es la actividad que hizo durante 40 años. Apacentar. De estar en el palacio, ahora de estar en el palacio 40 años, ahora 40 años estará pastoreando las ovejas, y estuvo pastoreando las ovejas de su suegro. De ser ese valiente, poderoso hombre de 40 años, llegó a ser un hombre temeroso. De ser el siervo, el rey o el segundo amando, llegó a ser el sirviente. De ser servido, ahora comenzó a servir. Y 40 años. Y eso nos hace pensar que el ser algo para este mundo, el ser grande para los valores de este mundo, normalmente nos engrandece, nos hace sentir que valemos, nos enorgullece. Pero a veces
somos demasiado importantes, tan importantes que estamos descalificados para servir a Dios. Esa grandeza y los aires de grandeza que muchas veces nosotros mismos nos ponemos, eso mismo es lo que nos descalifica. Pero Dios lo lleva 40 años al desierto precisamente para quebrar toda esos aires de grandeza. Y sabes, no hay nada como el anonimato para desinflar los aires de grandeza. Y Dios lo llevó a la tierra de Madián, en el desierto. Allí no había popularidad. ¿Quién te aplaude en el desierto? ¿Quién te sigue en el desierto? ¿Dónde has visto un estrado en el desierto? No, no lo hay. Allí en el anonimato, Dios es que se acerca a Moisés y se le apareció un ángel, versículo 2, se le apareció el ángel del Señor. Y es interesante que Moisés escribe que el ángel del Señor no es un ángel, sino es el ángel del Señor. Y después las referencias que tenemos en todo el capítulo 3 va a hacer referencia a Yahvé. Ese ángel del Señor, esa teofanía que vemos allí, que se aparece a Moisés, algunos teólogos consideran que es Cristo preencarnado. Y cuando ve esta revelación Moisés, escucha una voz. Y es interesante que lo que le dice esa voz, el ángel de Jehová, Jesús preencarnado, le dice a Moisés es: yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que apareció Jehová a Abraham? Aproximadamente 500 años. 500 años en que esa referencia fue clara para toda la familia de Abraham. 500 años. Y la zarza está allí ardiendo y no se consume. Y durante 500 años, Dios ha sido el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso nos puede mostrar que el Dios que está revelándose a Moisés es un Dios que no se consume y que es inmutable. No es determinado por el tiempo su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Él es el mismo Dios. Yo soy el que apareció hace 500 años y soy el mismo, sin cambio alguno, que se aparece a ti, Moisés. Eso es glorioso, porque es allí donde vemos la inmutabilidad del Dios. Sí, Moisés ha cambiado, ¿verdad? De ser don a ser nadie, de ser el fuerte a ser el débil, de ser el servido a ser el servidor. Pero el Dios eterno durante 500 años no ha cambiado ni una pizca de su carácter. Y eso es importante, porque precisamente sobre esa plataforma de su inmutabilidad es que Él le va a dar una encomienda a Moisés. Los 550 años que han pasado desde ese momento hasta donde Dios se apareció a Abraham, hasta que se está apareciendo a Moisés, no han hecho nada en el carácter de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Pero Dios se revela a Él no solamente como el Dios inmutable, sino que nos va a mostrar su autosuficiencia, su fidelidad, su santidad. Y Él dice: Dios soy. No entres, no quita tu calzado de tus pies, porque este lugar es tierra santa, y es tierra santa no por otra cosa, sino porque ahí está la presencia de Dios.
Ese Dios es santo. Y esta es la primera referencia que nosotros encontramos acerca de la santidad de Dios en un contexto de Él refiriéndose a sí mismo como santo. Y sabes, no hay en la Escritura un atributo de Dios que se repita 3 veces. Tú no encuentras en la Biblia Dios es amoroso, amoroso, amoroso. Tú no encuentras en la Biblia Dios es inmutable, Dios es inmutable y Dios es inmutable. Pero sí encuentras en la Biblia que Dios es santo, santo, santo. Él es único es único. Y la santidad de Dios no está ligada solamente a la ausencia del pecado, sino a su unicidad, lo único que Él es. Él es diferente a cualquier otro Dios. Él no es como lo que tú te imaginas. Él es superior a lo que tú te imaginas. Él es más grande. Él es único. Por eso es santo, santo, santo. Y ese Dios santo, 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 ¿se acerca a quién? ¿Puedes tú entender eso? ¿Cómo es que ese Dios santo, único, perfecto, inmutable, fiel, autosuficiente, ahora toma una zanza para presentarse a Moisés y acercarse a él? Este hombre que es un asesino. No, aquí la historia no se trata de Moisés. No es Moisés el héroe. No, Moisés es un asesino. Huyendo de Egipto. Sirviendo a un sacerdote. No sabemos si ese sacerdote era un sacerdote piadoso, pero muy probablemente era un sacerdote mundano. Y ahí está Moisés. Y Dios se acerca a Moisés. Y esto nos muestra que Dios quiere usar a personas débiles. Como lo dice Pablo a los Corintios, lo vil, lo menospreciado del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es. Y Dios los escoge. Pero ¿recuerdas lo que Jeremías dice? Que desde el vientre de su madre, Dios hace sus instrumentos, Dios purifica sus instrumentos, Dios llama a sus instrumentos, Dios sigue purificando a sus instrumentos, Dios usa sus instrumentos, los sigue purificando y sabes, Él se los lleva cuando tiene que llevárselos, pero es Dios quien está trabajando en eso y siempre está purificando a esos instrumentos. Pero la forma en que Él lo hace es a través de esa revelación. Ve conmigo al versículo 13. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿qué? ¿Puedes leer conmigo? ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Qué denota eso acerca del conocimiento que Moisés tenía acerca de Dios? ¿Lo conocía? No conocía. Y uno pudiera impresionarse por la actitud que tuvo Moisés en los primeros 6 versículos, cuando se somete y dice: oh, sí, eso es la santidad, eso es único. Y se postra en tierra. Pero este hombre no conoce al Dios que está escuchando. Es más una actitud emocional, de terror. Pero allí, a este hombre que no le conoce, Dios, el gran yo soy, se revela a este hombre. Se revela. Y se revela a este hombre, y en el diálogo que vamos a encontrar entre Dios y Moisés, vamos a encontrar cuántos atributos encontramos, al igual que Moisés, de Dios. Porque observa el verso 7, ya en este diálogo de Moisés con el Señor, con Jehová. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia.
¿Qué le revela Dios a Moisés acerca de él mismo? Ciertamente he visto la opresión. Cabe mencionar que el clamor de los israelitas no está dirigido a Jehová. Simplemente están clamando. Simplemente están clamando por el sufrimiento. No están pidiendo libertad de la esclavitud. Simplemente están diciendo, estamos sufriendo aquí. Oh Dios, ven y redímenos. No están clamando eso. Lo único que querían es, no queremos que nos estén oprimiendo. Déjanos en Egipto. Estamos muy bien. Aquí la tierra la estamos llenando. Pero Dios ve su sufrimiento y ese clamor, ese dolor, lo recoge de la tierra y escucha ese clamor y lo hace suyo. Lo hace suyo. ¿Merecían estos judíos recibir la benevolencia de Jehová? No, no estaban buscando a Jehová, querían un favor de Jehová, pero el corazón compasivo y tierno de Jehová, fiel a su pacto, que le había dicho a Abraham, yo haré de ti una nación grande y próspera, toma este clamor del polvo y ahora lo escucha y se compadece de ellos. Y mira el flujo del versículo 7 y 8. Los verbos que aparecen allí son muy interesantes porque te hacen pensar en cómo el Señor no solamente escuchó. Ve al verso 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Y qué? Y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia. ¿Y qué? Versículo 8. Y he descendido. Ellos se lo pedían que fueran liberados de sus capataces, pero Dios en su bondad no solamente los librará de sus capataces, sino que los llevará a una nueva tierra, una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí o no es lo que dice el versículo 17? Allí te llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. El plan de Él es mucho mejor que el nuestro. Su pacto es mucho mejor que el nuestro. Sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Tú y yo vemos el aquí y el ahora. Tú y yo vemos que nos quiten el sufrimiento, quítame el cáncer, quítame el dolor, quítame este hijo, cámbialo, pero Él está viendo algo más allá de lo que tú y yo vemos. Pero Él sí ve nuestro dolor y nunca dejará a uno de sus escogidos en un sufrimiento permanente. Quisiera que escucharas esto con detenimiento. Él sí ve tu dolor y nunca, jamás te dejará en un sufrimiento permanente. No en esta tierra, pero te llevará a la eternidad donde no habrá más llanto ni más dolor. Y no hay sufrimiento eterno para el creyente. Cualquier sufrimiento es temporal para el creyente. Ese es el Dios quien tenemos. Pero la pregunta que surge en el verso 11, después de que Moisés le dice, bueno, yo voy. Pero mira el versículo 11. Aquí entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Ok, entiendo lo que tú quieres que yo haga, pero ¿quién soy yo como para hacer eso? Moisés entra en este diálogo y en este diálogo hay tres preguntas. La primera es ¿quién soy yo? Versículo 11 y 12. Versículo 13 al 22, ¿quién eres tú? El capítulo 4, versículo del 1 al 7. ¿Qué hago si no me creen? Moisés le dijo, ¿yo quién soy para presentarme a Faraón?
Él no se siente preparado. Él sabe que no tiene capacidad. Y precisamente, ¿qué valor tengo como para presentarme a Faraón? Y esta es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. De hecho, en nuestra cultura moderna se nos invita a hacernos esta pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tú respondes a esa pregunta, das a conocer tu identidad. Y hoy en día nuestra identidad es tan modificable, tan cambiante. Son construcciones sociales, se dice en nuestro siglo. Hace años, muchos años, nuestra identidad estaba determinada por el lugar donde nosotros crecíamos. Muchas veces nuestra identidad era formada por el lugar, por nuestros padres, por nuestro trabajo. Y esos eran los elementos quizá que más considerábamos para formar nuestra identidad. Pero hoy en día todo eso ha cambiado. Hoy en día la identidad se centra en mí. Se ha convertido en un estado cambiante. ¿Te das cuenta cómo antes una persona podría trabajar en un trabajo muy humilde, pero se sentía orgulloso de pertenecer a una empresa? Y tú escuchas a las personas de hace algunas décadas, de la generación pasada, y te dicen, mira, yo trabajaba en el almacén, pero de la Coca-Cola, y lo dicen con orgullo. Ahí estaba su identidad. Pero ahora, eso no significa nada. De hecho, se desprecia. Y dicen, ay, sí, pero en el almacén, ¿eso qué? Y lamentablemente eso es lo que vivimos hoy. Para Moisés, esa pregunta también era la que se estaba haciendo. ¿Yo? ¿Quién soy? Salí de Egipto huyendo, soy un asesino. Y estoy ahora aquí como un pastor. ¿Quién soy? ¿En qué es el estándar o la etiqueta o la credencial que llevaré? ¿Cuál será mi currículum? Y en este versículo nosotros encontramos en esta porción. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Versículo 12. Y él, Jehová, le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. ¿Cómo cambia mi identidad eso? Ok, yo quería que tú me dijeras, Moisés, tú eres un hombre valiente. ¿Recuerdas qué valor tuviste para asesinar? Mira, tú en ese valor yo lo voy a tomar y tú vas a ir. Moisés, mira, tú tienes la energía. Mira, ya has pasado 40 años aquí en humillación. Ya te preparé, ve para allá. No, no le dicen nada de eso. No se trata de ti, Moisés. Se trata de quién va contigo, Moisés. Imagínense esta escena. Cuando tú quieres entrar al palacio de Londres y llegas ahí donde vive la reina Isabel y llegas y tocas a la puerta y nadie te deja entrar porque te dices, ¿quién eres? Y tú dices, pues Luis, claro, yo puedo entrar Me dice, no puedes entrar. Pero el día que llegó la princesa Kate Middleton, no sé si lo estoy pronunciando bien, los que conocen de eso, tocó la puerta, quizá iba sola, y le dijeron, ¿quién eres? Kate, no puedes entrar. Pero el día que comenzó a salir con el príncipe, tocó a la puerta y le dijeron, ¿quién eres? Kate, pero vengo con él. Soy de él. Ah, pásele. Su identidad no está en ella.
está en quien le acompaña a ella. ¿Sabes, creyente? Tu identidad no está en lo que tú has logrado en tu pasado o por tu buen récord del pasado. Está en lo que Cristo es para ti. En eso está tu identidad. Él es el que es, el inmutable, el eterno, que ha hecho un pacto indisoluble contigo, y Él está en ti. No está solamente al lado de ti, Él está en ti. Y esto es lo que nos revela su carácter inmanente y trascendente. Sí, es un Dios santo, 3 veces santo, pero es un Dios cercano que le dice a Moisés: Moisés, ve, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Sí, Dios está por encima de nosotros, pero también está en nosotros. Y solamente apreciamos la cercanía de Dios cuando ves la santidad de Dios. Si yo estoy con alguno de ustedes, da igual que yo esté, ustedes van a decir: ¿qué haces aquí, Luis? Mejor vete a tu casa, estaría mejor sin ti. Pero si el inmanente y el trascendente Dios está a tu lado, va a tener un valor eterno. Eterno, mi querido creyente. Por lo tanto, tú no intentes definir quién es Dios de acuerdo a tus expectativas o emociones, sino entiende que Él es el que es. Él es el Dios eterno, Él es el Dios inmutable, Él es el Dios santo, y ese Dios es el que está en ti y está al lado de ti. Lamentablemente hoy en día nuestras culturas están inmersas en influencias acerca de ¿quién es Dios? Para muchos, en las culturas deístas, como el Islam, Dios, el Dios que ellos creen, sí, es un Dios trascendente, un Dios lejano, que sí existe, pero es un Dios distante. No lo ve en su andar diario. Y por otro lado, encontramos en estas culturas de Occidente los deístas funcionales, que creen en un Dios que sí, es como mi cuate. Yo y él somos camaradas. Y eso es contrastante. Pero Dios no es tu camarada. Y tampoco es un Dios que está en el cielo ajeno a ti. Él sí es un Dios cercano a ti y que está en ti. Y sí es un Dios santo, sublime, majestuoso. Pero es todo Él. Y es el que te dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y cuando Él revela su nombre, le está diciendo a Moisés: yo soy, yo soy. Moisés, no hay nadie más que yo. Y aunque hoy en día nosotros vemos en nuestras traducciones la palabra Señor, esa palabra que escribió Moisés es esa palabra tetragramatón, que solamente son consonantes, no hay vocales, porque era imposible de decir por la santidad y la majestad de Dios, pero a la vez describe su cercanía diciéndole: ese que es majestuoso, que es imposible decir su nombre, me dijo que estaría conmigo y me acompañaría. Por lo tanto, yo quiero pedirte que pienses en el yo soy, y que creas en ese gran yo soy. La identidad de Dios no está limitada. No está limitada a tu pensamiento o a tu lógica. Es mucho más que eso. Él hará lo que desea hacer. Dios es libre de hacer lo que Él ha decidido hacer, y lo va a hacer. Dios no está limitado por factores externos. No hay nada que lo obligue a hacer algo. No.
No. Él ha decidido ser fiel a su pacto y sabes, lo va a hacer. No importa nada más que lo que Él ha decidido hacer. Creyente, Él se ha comprometido a hacer algo contigo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sabes, no hay ningún agente externo que limite ese propósito que Dios tiene en tu vida. No. Por favor, piensa en eso. Quizá tú dices, pero Luis, ¿y qué de mi debilidad? ¿Y qué de mi flaqueza? ¿Y qué de mi carácter? Todo eso Dios lo va a transformar porque Él no va a cansarse de hacer su obra en ti. Lo va a hacer. Ese es el gran yo soy. Él siempre actúa de una forma que es coherente a su santidad y a su palabra. Y quisiera pedirte que vieras no solamente que Él se revela como el Dios inmanente y trascendente, sino acompáñame al final del capítulo 3. Y dice el versículo 18, desde el 17 hasta el 22. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y les diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. El Dios, el gran Dios soy, no solamente revela su carácter, sino que también revela su plan de redención. Es increíble que Él da detalles de lo que va a pasar. Dios es quien establece el plan de redención. No fue Moisés. No fue Moisés. No fue tampoco Faraón. Quien estableció el plan desde el principio fue Dios. Dios ha establecido el plan, porque en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que el plan estaba descrito, y nota que el pueblo tenía que saber que ellos no se acercaron a Jehová. ¿Quién se acercó a ellos? Jehová. Versículo 18. Y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. No, nosotros no le buscamos. Nosotros solamente queríamos ser libres de la opresión que nos estaban produciendo los egipcios. Pero Dios nos buscó, usando ese sufrimiento para encontrarnos. Porque si no, nosotros no hubiéramos clamado, pensaríamos que estábamos bien en Egipto, aunque éramos esclavos y no era nuestra tierra. Pero fue Dios quien nos buscó y nos atrajo. Y creyentes, ¿sabes?
El sufrimiento no es un mal para ti, es un medio que te está atrayendo hacia Él para que le conozcas y veas su plan de redención. No lo veas como un castigo, sino como un medio de gracia para tu santificación y tu redención final. Dios está presente en medio de su pueblo, aun cuando tú y yo podríamos pensar, ¿dónde está la presencia de Dios? Dios está lo suficientemente cerca como para ver, como para escuchar y como para conocer tu dolor. Él está ahí. La mayoría de nosotros sabemos lo que significa sentirse solos y que muchas veces sentimos que Dios nos ha olvidado. Y quizá este día sea uno de esos días en los que tú te sientes así y clamas por tu sufrimiento y dices, oh Dios, quítame esto, cambia esta circunstancia. Y quizá te sientes como ellos se sintieron, que pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no hay respuesta. Pero quiero decirte que Dios ha visto, Dios te está escuchando y Dios conoce bien tu dolor. Y lo que hoy Él te va a ofrecer es un plan de redención eterno. No temporal, sino eterno. Y Él descendió para mostrarte quién es Él. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículos 56 al 58, después de hablar con los líderes religiosos y los fariseos, el Señor Jesús les dijo, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Los judíos entonces le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. Jesús es el gran yo soy. Si tú ves la historia de Éxodo 3 y te impresiona al ver que Moisés se puso frente a la zarza, tú tienes una revelación superior a la zarza. Jesús, el gran yo soy, es la manifestación de la gloria del Dios eterno que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él es el gran yo soy. Y Él te dice, he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Cuando Jesús dijo, antes de Abraham yo soy, tomó toda la verdad majestuosa del nombre de Dios y le envolvió en su humanidad, una humanidad de siervo, y se ofreció a sí mismo. Moisés nunca dio su vida por los israelitas, pero Jesús dio su vida no solamente por los israelitas, sino por ti y por mí, gentiles, inmundos, pero por gracia de Él, un pueblo, un solo pueblo. En Jesucristo nosotros que nacemos de Dios, tenemos el privilegio, un privilegio impronunciable de conocer al Jehová, a Yahvé, al que Moisés dijo, no quiero ver tu rostro. A ese Yahvé, hoy tú y yo tenemos el privilegio de conocerle, porque Él dijo, yo soy. Y antes de que Abraham naciera, yo soy. Y hoy Él quiere ser no solamente el Dios, quiere ser tu Dios. Quiero preguntarte, iglesia, ¿tú conoces? ¿Estás enamorándote de tu Dios? Porque el gran yo soy se compadece de ti.
Tú debes conocerle. ¿Le conoces? ¿Cuándo fue la última vez que tú disfrutaste conocer más del atributo de Dios? ¿Cuándo fue que te emocionaste al ver su soberanía, su paciencia, su misericordia? No te estoy preguntando cuándo le pediste que cambiara una circunstancia de tu vida. Cuando tú le conociste y te enamoraste de Él. Cuando disfrutaste que Él está haciendo todo para la gloria de su nombre en tu vida, aun cuando estás sufriendo. Y quizá aquí hay personas que no conocen del Evangelio. Hoy quiero invitarte a que seas parte de este pacto, de este pueblo que nos permite conocer cara a cara a nuestro Dios a través del rostro de Jesucristo. Quizá tú hoy estás aquí sin conocer a Cristo. Hoy te invito a que le conozcas, porque es por medio de Él que puedes encontrar vida eterna. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de recordar y de proclamar quién eres tú. Jesús, tú siempre has querido mostrarnos la gloria del eterno Dios. Lo hiciste con Abraham, lo hiciste con Isaac, lo hiciste con Jacob, lo hiciste con Moisés, lo hiciste con David. Y no solamente lo hiciste con ellos, sino que llegó el día señalado para que tú vinieras y revelaras a la humanidad quién eres tú. Esa profecía y la promesa de Génesis 3:15 la encontramos revelada en ti. Ayúdanos a creer que tú eres el Dios eterno, el gran yo soy. Y confiar en ti, conocerte a ti, amarte a ti. Líbranos de la religiosidad, de creer que hacer actividades religiosas es lo que nos da el conocimiento de ti. No, Señor, no. Ayúdanos en verdad a pasar tiempo en tu palabra, a conocer tu carácter, tu paciencia, tu soberanía, tu inmutabilidad. Y que eso nos lleve a enamorarnos de ti. Y que eso nos permita mantenernos abrazados a ti cuando la higuera no florezca, cuando la guerra llegue, cuando la enfermedad llegue, cuando la muerte llegue. Saber que nada nos puede separar del amor que hay en Cristo Jesús. Suplico por nuestros hermanos que están dolidos, que sienten que tú los has abandonado. Ayúdales a recordar que tú estás cerca de ellos, que tú conoces su dolor y que para el creyente no hay dolor eterno, que pronto tú vendrás o pronto tú nos llevarás por medio de la muerte a un mejor lugar. Y esperamos, como esperaban los israelitas, una nueva tierra y un nuevo cielo. Gracias por darnos esta esperanza.